¿Qué tal amigos de Batalla Cultural desde el Frente Familiar? Soy su servidor Jorge Aguiñaga y bueno, pues hoy tenemos un agasajo en casa. Tenemos un invitado que yo sé que el tema que vamos a estar abordando va a dejar mucha, muy buena información, pero sobre todo va a dejar mucho para llevar en práctica. Y bueno, pues esta tarde tenemos el gusto de que se encuentre con nosotros Néstor Díaz. Gracias, querido Néstor, gracias por tu tiempo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar un tema que es fundamental para la iglesia del siglo XXI y creo que en gran parte para los jóvenes que hoy en día están incursionando al tema del estudio, del análisis, de la teología, ya que, bueno, en esa línea es que hoy vemos que hay una vertiente que se ha estado generando, se ha estado gestando y que de pronto pareciera ser muy avanzada, muy bonita, pero tiene ciertas implicaciones. Pero antes de entrar ya en materia, me gustaría que nuestro invitado se pueda presentar, que nos cuente un poco de lo que está actualmente generando y haciendo. Es creador de contenido y bueno, pues tiene unos lives muy buenos sobre todo el tema de la apologética. Y bueno, querido Néstor, adelante amigo, te escuchamos. Bueno, para mí es un placer estar acá. Habíamos pautado esta entrevista ya desde inicios de la semana y gracias al Señor que hoy se pudo hacer. Y sin duda alguna me siento complacido de estar acá. Para aquellos que no me conocen, obviamente que estén consumiendo este contenido, yo soy Néstor Díaz, estoy trabajando en el área de la formación académica, sobre todo a través de la plataforma de Formadores de Líderes FDL, que es un programa de formación teológica que establecimos en el 2010 en República Dominicana. Ha tenido un éxito progresivo muy interesante, puesto que ya hemos tenido 7 graduaciones y hay un canal de YouTube que está vinculado justamente a la plataforma educativa que se llama así, igual que la plataforma Instituto Teológico Formadores de Líderes, donde ustedes van a ver mucho contenido interesante sobre las clases que damos, temas particulares, debates y cosas por el estilo. También la plataforma de FDL me permitió establecer una revista que se conoce como la revista de Contracultura. Es una revista que establecimos el año pasado, salió el primer volumen, ya este año sale el segundo volumen, ya está completo, simplemente falta ya la producción para lanzarlo al Amazon. Y prácticamente la revista tiene una serie de artículos de distintos académicos sobre temas contraculturales, justamente. Por cierto, por ejemplo, el volumen 2 está dedicado al tema del genocidio de infantes, que creo que es un tema que siempre hay que abordar en esa temática, en esa tesitura. Y sí es una plataforma que nos ha permitido establecer esa revista. Y finalmente, obviamente, también tenemos la plataforma de El Teólogo Responde, que es un canal de YouTube que ya gracias al Señor ha ido incrementando mucho más de lo que yo me esperaba, puesto que el contenido que uno produce no es un contenido que guste a mucha gente. Y sin embargo, ha incrementado muchísimo porque se han sentido identificados la gente con el trabajo que se ha realizado, hasta el punto tal que he tenido la satisfacción de conocer a muchos de los seguidores del canal, incluso en la calle. Hoy recientemente estaba caminando y alguien me saludó y me dijo, Néstor, ay, venga, me quiero tirar una foto con usted. Me sentí muy complacido, pues no sabía que hasta dónde llegaría, obviamente, la plataforma del Teólogo Responde. El objetivo de la plataforma es, como el nombre lo indica, eh, alimentar con respuestas sólidas y bíblicas a muchas dudas que la gente tiene. De hecho, lanzamos un libro oficial del canal que se llama igual que el canal, con casi 300 preguntas respondiendo a inquietudes que la gente tiene teológicas, filosóficas, incluso inquietudes morales y éticas, y es un texto interesante en ese sentido. Y también la plataforma se caracteriza por hacer apologética específicamente contra los grupos sectarios, es decir, apologética interna, ya sea contra las raíces hebreas, contra los unicitarios, pero también contra el garroterismo católico romano que intenta, violentando los lineamientos del Concilio Vaticano II, intentar hacer proselitismo con los hermanos evangélicos. Así que prácticamente ha sido un trabajo duro, fuerte, pero ha sido altamente gratificante. Y más o menos es un poco lo que puedo decir. Sigo como pastor en la Iglesia Casa de Gracia, pastor docente, que está ubicada
en el estado de Nueva York y que por cierto también tiene su plataforma de YouTube también. Así que prácticamente estamos ahí dispuestos siempre para el servicio con la gente. Wow. No, sin duda, pues tienes un arduo trabajo y en verdad, créeme que bueno, yo te sigo y veo todo el contenido y dejas demasiada herramienta, demasiada información para aquellos que pues nos estamos formando y trabajando incluso desde la pastoral, ¿no? Porque sabemos que hoy en día, bueno, pues el tema de la apologética pues no ha pasado de moda y creo que se requiere retomar nuevamente esa línea para la misma defensa de la fe en estos tiempos complicados que nos está tocando vivir. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues me gustaría entrar en materia y sobre el tema que hoy vamos a ver, que tiene que ver precisamente con esta corriente conocida hoy como teología liberal. Quisiera que nos pudieras orientar, nos pudieras ayudar. ¿Cómo entender qué es la teología liberal? ¿Cómo podemos percibir o entender esta corriente que hoy se está generando? Sí, bueno, el concepto liberal aplicado al mundo teológico, al campo teológico, es muy amplio, porque no se puede hablar de una teología liberal, sino de teologías liberales, ¿ves? Hay que hablar de un conjunto de lineamientos liberales dentro del campo teológico que tienen obviamente su arraigo en distintas sedes. Es decir, hay una hermenéutica liberal, por ejemplo, pero también hay una ética liberal, hay también una crítica textual liberal, y así sucesivamente nosotros nos vamos a encontrar con una serie de aristas que muchas veces se engloban dentro de este conjunto, término sombrilla, que es teología liberal, pero que realmente habla de distintos lineamientos diferentes. Donde más predominan las líneas es justamente en el campo hermenéutico, porque como existe una hermenéutica liberal, la hermenéutica liberal lo que hace es crear una nueva fórmula que llaman revolucionaria en el campo de la hermenéutica, que es tomar al lector con todo el bagaje cultural del lector para que lea el texto y así interprete el contexto del texto en base al bagaje cultural de quien lee. Esto D.A. Carson lo denunció como un círculo hermenéutico donde el lector no se distancia del texto en el sentido de distanciarse de su bagaje cultural para entender que el texto tiene un contexto que no puede violentar, sino insertar ese bagaje cultural en el texto para de esa manera poder entenderlo a la luz de su trasfondo y no del trasfondo del pasaje. Okay. Y de ahí entonces que tú vayas a tener una adecuación ideológica de la lectura dada en este círculo hermenéutico, espero que la gente me entienda, dada en este círculo hermenéutico que va a terminar, por ejemplo, justificando el aborto desde las escrituras o justificando la ideología de género desde las escrituras. De hecho, tuve un debate donde el debatiente, que era teólogo liberal de la UBL, me dijo directamente que la lectura de las escrituras se puede hacer clara, limpia y nítidamente desde un enfoque de género. Él entiende enfoque de género como leer las escrituras desde una teoría del conflicto. ¿Cuál conflicto? Bueno, en la lucha de hombre y mujer, patriarcado, matriarcado, la guerra de derechos, ¿entiendes? Así como un marxista leería la historia bajo el conflicto de la lucha la lucha de clases sociales, que es una teoría de conflicto. Bueno, está esta otra teoría de conflicto, que es la de conflicto de género. Y él entiende que de esa manera porque en el mundo antiguo predominaba el patriarcado, la opresión de la mujer, una lectura muy boboriana de las escrituras, pero que no resulta más que ser una lectura anacrónica, todo porque este sujeto cae en un círculo hermenéutico cuando lo que se procura es una espiral hermenéutica. Claro. Es decir, distanciarte del trasfondo que tienes cuando te acercas al texto, porque el texto tiene un contexto que tú no puedes violentar con tu trasfondo. Entonces, esa hermenéutica liberal ha generado muchas líneas, muchas aristas como tal. Y esas aristas, sin duda alguna, son parte de líneas independientes que al mismo tiempo se catalogan como teología liberal. Entonces, la teología liberal, si la vas a conceptualizar, tiene toda esa riqueza de planteamiento, aunque la teología liberal no necesariamente debe ser confundida con el evangelio progre. Lo que pasa es que el evangelio progresista se alimenta de la teología liberal. Ok, entonces podríamos decir que la teología liberal
y la teología de la liberación, que es también como se le ha conocido, son completamente diferentes. No es... Totalmente. Bueno, la teología de la liberación es una de las aristas de la teología liberal. O sea, la teología liberal es un conjunto mayor en ese sentido, y la teología de la liberación obviamente surge de una hermenéutica marxista. Es decir, tal cual. así como este pastor con el que debatí leía la Biblia con una teoría de conflicto de género, bueno, los teólogos de la liberación, perdón, lo que hacen es leer las escrituras bajo la teoría de conflicto social. Por eso es que se habla de un marxismo cristiano o de una lectura izquierdista de las escrituras. Sí, claro. Ok. Bueno, estamos introduciéndonos a este punto que es interesante sobre cómo entender qué es la teología liberal. En lo que nos acabas de comentar, entendemos entonces que la teología liberal es algo mayor, que tiene diversas aristas y que obviamente cada una de ellas tendrá su propio enfoque, su propia, incluso podríamos llamarle hermenéutica, su propio badaje en Sí, cuestión de información, pero en lo particular sobre la teología liberal, ¿dónde es el área, o más bien, cuáles son los alcances que ha tenido dentro del mundo evangélico? ¿Qué tanto se está promoviendo y de qué manera se está promoviendo? bueno, generalmente y de forma tradicional han habido dos posiciones tocante a la teología liberal en el mundo evangélico. Ok, La primera es de rechazo total, es la vía del fundamentalismo, ¿verdad? Que rechaza todo lo que considera, en este caso, liberal y novedoso, y trata de defender los 5 fundamentos. Los 5 fundamentos son nacimiento virginal de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, la inerrancia de las escrituras, ¿verdad? Y también está el tema de, si mal no recuerdo, la segunda venida de Cristo, la segunda venida real, literal de Cristo, porque hay una hermenéutica liberal que ha dicho que la segunda venida de Cristo es una alegoría, no es real. Entonces, es ahí cuando surge directamente la necesidad de defender ese fundamento. De ahí el nombre de fundamentalismo. Esa es la primera tendencia, la más común, pero hay otra que muchas veces se ha dado en los seminarios de las denominaciones históricas, que abrazó la aceptación de la teología liberal, en este caso, puesto que no la veían contraproducente con los principios que sostenían. Y esto permitió que estas denominaciones y los ministros entrenados en esos seminarios terminaran obviamente abrazando muchos de los lineamientos extraños y estrambóticos que se presentaban desde ese tipo de lectura más, entre comillas, racional de las escrituras. Entonces han sido como esas dos tendencias. Poco a poco después surgió una tercera. Es una suerte de simbiosis. Esta se dio más o menos a principios del siglo pasado. Se conoce como la neoortodoxia. Su mejor ok, representante, Barth. Y obviamente la idea era quedarse en el camino entre ambas, es decir, lo que tiene el fundamentalismo de bueno y lo que tiene la teología liberal de bueno, y crear como una suerte de camino intermedio, que es un camino que fueron abrazando muchos teólogos de aquella época, que a veces se les cataloga de neoliberales, pero realmente no lo son neoortodoxos, esa sería la expresión correcta. Y ese ha sido como la tercera tendencia. Ahora, el efecto a posteriori, que es parte de lo que me preguntas, es muy interesante. Por lo menos desde mi perspectiva, lo que he notado es lo siguiente. Se han mantenido, especialmente en grupos específicos, en la primera tendencia de rechazo, ¿verdad? Y ahora, dentro de lo que conocemos como el conservadurismo, ha habido un incremento de esa postura de rechazo. claro. También hay grupos, escucha esto, hay grupos que dan la batalla cultural, que asumen una suerte de teología liberal. Uf, No la ven necesariamente como relacionada con las defensas ideológicas de los grupos progresistas. Por eso es que te digo que la teología liberal tiene que diferenciarse del evangelio progre, porque no todos los teólogos liberales son progresistas, ¿verdad? claro. Teólogos liberales que están contrarios al progresismo. Eso hay que tenerlo claro, esas dos demarcaciones directamente como tal. Pero también he visto que grupos que antes eran fundamentalistas, en cierto modo, cuando se han interesado en profundizar mejor su conocimiento teológico,
han terminado abrazando una suerte de teología liberal intermedia o de neortodoxia. Esto sucede, me parece a mí, a causa de que la mayoría de los seminarios, la mayoría no todos, la mayoría de los seminarios estaban a cargo de teólogos liberales. Entonces, al estar a cargo de teólogos liberales, como también nuestro panorama teológico está dominado por Estados Unidos, y en Estados Unidos predomina mucho el liberalismo teológico, salvo en los seminarios más independientes, pues, en ese caso, es lógico que esa influencia se haga sentir en grupos que antes se identificaban como pentecostales radicales, esos que ni leían ni estudiaban teología porque eso era del diablo y la letra mata. Cuando entran en estos seminarios, terminan abrazando una lectura de enfoque de género, de las escrituras y un sinnúmero de cosas más. Entonces, como que veo esa dinámica tripartita a la hora de hacer una observación de cómo está afectando el acercamiento liberal a las escrituras en muchos seminarios, en muchos grupos. Wow. El tema, sin duda, creo que es para muchos algo nuevo. Yo, de hecho, desde donde estamos, en Ciudad de México, hemos tratado y abordado el tema y me he topado con gente de las congregaciones, pastores mismos, que no tienen ni idea de lo que está sucediendo con la teología, ¿no? Pero que de alguna manera ya se los están enseñando o ya ha estado introduciéndose toda esta información a través de los seminarios. Ahora, ¿cuál consideras que podría ser o cuáles podrían ser los daños que esta teología en particular pudiera generar a la iglesia en este tiempo? Va corroyéndole los fundamentos sobre los cuales se sostiene la escritura. Ahora, genera un elemento positivo, es decir, favorece una lectura más racional de la palabra de Dios y al mismo tiempo un ejercicio más crítico, que todo creyente debe tener eso. Y hay que entender que siempre ha sido así, incluso desde el principio de la historia de la teología cristiana. Ahora bien, el problema es que, y esto se lo decía a un amigo, tú necesitas certezas en medio de un mundo de relativos. Y la fe te da certezas. De hecho, la fe es certeza de lo que se espera. Por lo tanto, como necesitas certezas, tú puedes hacer toda la especulación que tú quieras, pero siempre anclado a una certeza, la certeza de la fe cristiana. Porque si no vas a decir cualquier disparate. El ancla de la fe nos permite especular sin problemas. No podemos negar la especulación, que es lo que pretenden muchos fundamentalistas. No. Hay que promoverla, pero siempre con límites, anclada a un puerto seguro. El problema con el liberal es que te quita el ancla. Y al quitarte el ancla, te corroe las bases de tu fe. ¿Qué es lo primero que se ve afectado? Tu comprensión de las escrituras. Ya dejas de verlas como inerrantes. Y luego entonces comienzas a deconstruir el concepto de inspiración. Comienzas a decir que el texto, cuando dice inspirado, no necesariamente quiere decir que proceda de Dios, como indica ese término que el apóstol Pablo utiliza, que solamente aparece ahí en 2 Timoteo 3:16, no aparece más. Es una palabra que Pablo utiliza únicamente. Wow. Por lo tanto, quedas sin fundamento bíblico. Es decir, las escrituras se vuelven un libro común para ti. Luego, esa falta de énfasis también va a afectar la comprensión teológica que tengas de Dios, porque ya la inerrancia de las escrituras o las escrituras ya no son inerrantes, por lo tanto, lo que digas de Dios no es necesariamente creíble. Y tampoco Jesús. De hecho, muchos de estos teólogos liberales llegan a negar la deidad de Cristo, caen en un agnosticismo que simplemente les va secando el alma, y de ahí a la negación, por ejemplo, de que Jesús resucitó es evidente. Finalmente está la negación de la segunda venida, si hasta su comprensión escatológica es afectada. Y cómo no, al final, en el terreno de lo práctico, su comprensión moral también. No me sorprende y no te debe sorprender de que muchos de estos grupos terminen abogando por el matrimonio homosexual y por el aborto. Claro. Es así, lamentablemente. Se llega a un punto de relativizar tanto el mensaje de la palabra
que entonces, como tú lo comentabas, se pierde el ancla que la palabra misma presenta o nos ofrece, uh, al grado que entonces, pues, terminará siendo un libro de anécdotas, de historias, de moralejas, que si bien pueden ayudar en un sentido moral, solamente quedará en eso. No tendrá un sentido espiritual o el peso espiritual que por mucho tiempo se le ha dado a la escritura como la palabra de Dios. Exacto. Oh, qué tremendo es esto, porque he escuchado que, por ejemplo, hoy se están regresando debates que ya no son ni siquiera necesarios, o no tendrían que ser necesario retomarlos, pero que hoy pareciera que otra vez se están regresando a ese tipo de debates como el debate del Teotocos, en donde dices, bueno, ¿por qué tenemos que retroceder siendo que ese debate ya quedó siglos atrás? Ya con solución, ya con resoluciones bien impuestas, pero hoy pareciera que tenemos que regresar a eso precisamente por este tipo de nuevos teólogos que tratan de hacer esa reinterpretación. Si no estamos mal, creo, como tú bien lo comentabas, doctor, es importante y hay algo bueno en medio de todo esto, que es el análisis de la escritura, no solamente desde una vía de literal, sino utilizando obviamente otras herramientas para hacer más enriquecedores esa interpretación. El peligro que plantea la teología liberal es terminar con todos estos fundamentos de fe que son importantes para el cristiano. Ahora, desde ese punto, ¿qué es lo que podemos hacer como cristianos en medio de todo este asunto que hoy se está presentando? Porque se está viendo que cada vez es más y más y más. Y posiblemente esto va a ir incrementando, si no estoy mal. Claro, una nota antes de responder esa pregunta es que también hay que hacer diferenciaciones en cuanto a lo que llamamos teología liberal. Por ejemplo, no es lo mismo la teología liberal protestante que la teología liberal católico romana. Wow. Eso es una imprecisión muy necesaria. Claro. Por ejemplo, el teólogo liberal católico romano no es una entidad única, es decir, hay como distintos tipos de teología liberal en el catolicismo romano. Y una de ellas, por ejemplo, es abiertamente ecuménica, es decir, incentiva el diálogo más que la imposición autoritaria de la fe. Y en ese sentido, ese discurso liberal ha sido positivo para Roma, ¿entiendes? Y es positivo en cierto modo, no es condenable. Ahora sí, dentro de ese mismo discurso pueden darse algunos grupos, no todos, es decir, no todo el que fomenta el ecumenismo es un progresista en Roma. Porque esa es una caricatura que muchas veces muchos de los conservadores católicos romanos hacen, justamente para justificar la idea de que todo lo que está mal en Roma, incluyendo el fiducia supplicans y ese tipo de cosas, es por culpa del protestantismo o la protestantización de la iglesia, por el hecho de que son abiertamente más ecuménicos, más hermanados con los protestantes o más admiran la teología protestante. No, eso no tiene que ver. ¿Por qué? Porque hay diferentes y distintas líneas liberales dentro de lo que llamamos teología liberal católico-romana. Lo mismo ocurre con la protestante. Es decir, hay elementos positivos de la teología liberal protestante, pero hay líneas que son altamente negativas y denunciables. Yo creo que esa es una demarcación que se tiene que tener clara. ¿Y cómo la hacemos? Bueno, simplemente revisemos el contenido. Eso es todo. Revisar el contenido de lo que se propone. Obviamente que un texto liberal como el Evangelio Subversivo, que fue un libro que salió creo que en el 2012, sí, en el 2012 lo publicó Editorial CLIE. Ese es un documento que yo lo repudiaría del todo porque pertenece a una facción más podrida dentro de lo que sería un liberalismo teológico en el protestantismo como tal. El Evangelio Subversivo de Thomas Hanks se llamaba. Thomas Hanks proponía aquí una justificación de la ideología de género, de la homosexualidad desde las escrituras, que la homosexualidad no es un pecado que se condene, etcétera. Es como una reinterpretación que se hace de los textos. Eso sí es condenable, eso sí es repudiable, porque ya violenta contra la moral como tal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que ese es el primer paso para poder entonces dar una respuesta al qué debemos hacer. Y yo creo que lo que primero debemos hacer es saber diferenciar
Y cuando diferenciamos, entonces atacamos lo que se debe atacar, para que no caigan los justos por los pecadores, ¿verdad? Haciendo las diferenciaciones, sabemos qué teología liberal debe ser cuestionada. Y sobre todo debemos identificar las sedes donde trabaja. La principal sede es la hermenéutica. Todo lo demás depende de ahí. Incluso la moral depende de la hermenéutica. ¿Por qué? Claro, Porque la ética cristiana se sostiene sobre un pilar hermenéutico. Yo interpreto los textos para poder descubrir las leyes morales que los textos implican. Entonces, a partir de esos puntos es que nosotros, aclarando quién es el verdadero enemigo, podemos enfilar nuestros cañones justamente para trabajar en ese sentido. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero, debemos hacerlo desde una plataforma especial o varias plataformas especiales. Y ok, luego, y luego con estrategias especiales. ¿Desde dónde? Desde el púlpito y desde la academia, desde el aula. Esas son ok, las dos esferas más importantes, el aula y el púlpito. Fíjate que cuando el liberalismo teológico comenzó a gestarse en el 19, donde se enfrentó el liberalismo teológico fue en esas dos dimensiones, en el púlpito y en el aula. Ahí. Luego que tenemos esa identificación de esferas, pasamos a las estrategias. Sin duda alguna, que los recursos que nosotros necesitamos, si se van a dar desde el púlpito, tienen que ser recursos homiléticos bien claros y claro, tienen que ser a través de exposiciones bien evidentes. Y si va a ser desde el aula, tienen que ser recursos pedagógicos bien claros, bien evidentes, desarrollar escuelas de pensamiento, debates, críticas, análisis, incluso las plataformas virtuales se convierten en un acicate para ello. A través de esas herramientas es que podemos hacer ese trabajo. Y como he mencionado estas dos esferas y no he mencionado las redes sociales, YouTube, Instagram, etcétera, no las he mencionado, es porque las dos esferas siempre serán el púlpito y el aula. Y las redes sociales filtran lo que el púlpito dice y filtran lo que el aula dice. Entonces se convierte como una suerte de portavoz de lo que se dice en estas dos esferas. En otras palabras, aula y púlpito son el dónde, son la sede. Las redes sociales son el medio. wow. Tenemos una gran tarea, una gran labor, y sé que esta tarea y esta labor, pues tal vez no se les pueda dar a todos, Uh -huh. pero creo que sí puede haber una pequeña contribución de alguna forma promoviendo este tipo de material que nos ayudan a la reflexión, al análisis correcto, claro, Uh de -huh. las escrituras. Y creo que también esto lo podemos hacer incluso llevándolo al hogar, a la casa. Uh -huh. Sin duda, creo que es el hogar, o creo que es la familia, en donde todo esto se puede desarrollar o al mismo tiempo se pudiera frenar o bien impulsar Uh -huh. a un análisis. Alguien diría, la familia podría ser un tercer factor. Sí, el problema es que el trabajo del púlpito y el trabajo de la academia son prácticamente los mayores responsables en dar este tipo de trabajo de batalla, porque la teología liberal se sostiene sobre lineamientos teológicos. La familia no conoce esos lineamientos. Claro, El claro. objetivo, sí, del púlpito y de la academia es acercarse a los hogares y equiparlos. Entonces siempre la carga cae sobre ellos para que los hogares sepan cómo. Pero para eso se tiene que hablar de trabajar de hogares cristianos, ¿verdad? Si se puede, y yo creo que esto es muy bien que se haga, utilizar la escuela como una herramienta de acercamiento, incluso a los padres que no son cristianos, se puede hacer y es loable. De hecho, acá en Perú, que es donde me encuentro ya en el final de mi gira, cuando estuvimos en Iquitos, hicimos una presentación de ideología de género en una escuela y luego entonces hicieron una reunión de padres. Se hizo una reunión con la Asociación de Padres. Fue una gran cantidad y muchos de ellos no eran cristianos. Y sí, se les facilitó a través de la predicación del Evangelio y se les incentivó a que ellos entiendan el valor que tienen para educar a sus hijos, pero ellos tienen que ser los primeros en ser formados. Claro. Entonces, eso fue positivo. De hecho, llevamos unos cuantos materiales, que eso es otra recomendación.
conseguir recursos que te preparen para ello. Y eran recursos netamente teológicos. Y los padres no cristianos los adquirieron. Entonces, es importante, eso es como crear conciencia a través de ese punto, porque es una batalla que tenemos. La guerra está ganada, pero esta es una batalla que hay que dar. Así es, así es. Sobre los recursos, bueno, nos hablabas un poco sobre el tema de los seminarios, el tema de hoy las plataformas digitales, como canales como el tuyo y otros más que están muy apuntalados en estas cuestiones de poder defender la fe de alguna manera. Uh, ¿Qué otro tipo de materiales tú nos podrías acercar? ¿Qué otro tipo de materiales consideras que son los que pudiéramos tener? Siendo que, curiosamente, fíjate que yo me he estado dando a la tarea de tratar de localizar libros que hablen de estos temas, pero en realidad son muy pocos. No he encontrado más que uno que apenas salió de editorial Patmos, creo que se llama Contra la Teología Liberal, pero es reciente. De ahí no he encontrado mucho material y yo creo que esto, para aquellos que somos padres, pues sí nos cerraría un poquito la posibilidad de seguir educándonos. Sí, es cierto, o sea, es una crítica también que yo he observado. Hay pocos recursos, por lo menos, cuando se habla de batalla cultural, ¿verdad? La mayoría de los recursos que encontramos son escritos por personas que ni siquiera son cristianos. En español, sobre todo. Sobre todo, sí. Hay otros que sí lo son, pero generalmente tienden a ser, por ejemplo, católicos romanos. Y muchas veces utilizan la batalla cultural como una plataforma para hacer proselitismo del evangélico. Ninguneando e invisibilizando el trabajo que hacen los evangélicos en la batalla cultural. Tal cual. Y esto ha sido así, esto es un patrón que pasa muchas veces, porque la reacción de Kansas del 68 fue una reacción contracultural de una universidad con profesores cristianos que eran tanto católicos como protestantes. Pero no sé por qué, o no sé si es que no lo han traducido, o no sé si fue que lo escribieron, pero después que terminó esa reacción, que fue una reacción excelente, contracultural, increíble, quienes quedaron contando la historia de lo que ocurrió eran los profesores católicos romanos, como John Senior, por ejemplo. Lamentablemente invisibilizaron el trabajo de sus compañeros evangélicos. Dieron a entender que la reacción de Kansas fue una reacción netamente católica romana, y no fue así, es falso. Claro. Es un patrón que sucede mucho. De hecho, lo he analizado en un video que tenemos en el canal sobre la película Nefarious. Entonces, es un problema que hay. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya, los hay. Yo animo a que se consigan todos los materiales provenientes de ese tema y que no importa la fuente que se utilice, no importa la fuente, es necesario, y ese es un consejo práctico, es necesario que se consigan cualquiera. Hay mucho material en ese sentido. Si haces el cotejo sin tomar en cuenta la afiliación denominacional del autor, puedes conseguir buenos materiales. Lo que pasa es que muchos de esos materiales, a veces el diagnóstico no es el mejor de todos, porque se enfatiza mucho, por ejemplo, que el problema de la ideología es la orientación política, y no es así, eso no es verdad. Claro. Sin embargo, esta gente poco a poco se ha dado cuenta que el problema es espiritual. Por ejemplo, hace unos años, cuando tú participabas en los grupos que daban la batalla cultural, muchos preferían ser ambiguos en cuanto a la expresión de su fe. Porque también tenían ateos en los grupos batallando contra el progresismo, tenías a musulmanes, o sea, tenías un grupo amplio, y para no ofender, y como esto es un problema humano, no religioso, asimismo para que los contrincantes nuestros no dijesen que nosotros somos unos trogloditas religiosos, bueno, vamos a evitar mencionar a Dios, y vamos a evitar mencionar las escrituras, para que no nos tachen de fundamentalistas.
Y no se dan cuenta que con eso estaban debilitando el movimiento, porque el mejor aliado que puede tener el conservadurismo contra el progresismo es la iglesia, en este caso las escrituras, la iglesia que depende de las escrituras, no la iglesia que dejó de depender de las escrituras, pero la iglesia que depende de la Biblia. Exactamente. Ellos lo rechazaron, pero después se comenzaron a dar cuenta que la cuestión era espiritual, no política. Y sí, las ideas son espirituales, así que no me sorprende porque después Laje, por ejemplo, va a decir, en primer lugar, primero, que él ni siquiera leía la Biblia y que el trabajo suyo no tenía que ver con teología. Pero después, en un canal muy conocido, llegó a reconocer que la batalla era espiritual. Claro. Y sí, lo es. Quien se entra en el centro sabe por qué, porque estamos hablando de ideas y las ideas no son materia. Las ideas son luminosas, son espirituales. Es un terreno en el que hay que combatir con ideas. El apóstol Pablo dijo muy bien, derribando toda fortaleza que se levanta contra el señorío de Cristo, y las fortalezas son mentales, son estructuras de pensamiento, son marcos ideológicos. Sin duda, sin duda. Fíjate que en esa línea sí es verdad. He tenido la posibilidad de convivir con algunos de ellos, como Agustín, como Miklos, y otros más. Y efectivamente, algo que se ha estado entendiendo más en esa rama es que esto no es solamente una lucha que tiene que ver con asuntos políticos o culturales o sociales, sino que principalmente es una lucha espiritual, una Exacto, lucha que es desde el principio de los tiempos hasta ahora, ¿no? Y que ahora, exactamente. tristemente, bueno, pues también se está infiltrando o se ha metido a la iglesia desde la rama teológica y que obviamente pues está buscando debilitar, porque sabe que la iglesia es fundamento en cuestión de la enseñanza hacia el ser humano, en cuestión de establecer el mismo reino de los cielos en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué consejo? Digo, estamos casi cerrando ya este tiempo de conversación y de conversatorio, pero no nos, siempre trato de que mis invitados eh, casi ya en el cierre del tiempo del conversatorio, nos pueda dar algunos consejos que se puedan ejecutar desde la familia, desde la casa para aquellos que somos padres de familia, aquellas madres de familia que nos están viendo o que van a ver la repetición de este programa. ¿Qué consejos tú nos podrías brindar en respecto a cómo ayudar desde la familia en este tema que hoy pudimos abordar? Bueno, mi consejo prácticamente es el siguiente. Tanto la familia como la iglesia tienen que formarse. No se puede barrer bajo la alfombra este problema. Es un fenómeno que nos afecta a todos. Y es necesario que crean conciencia de su necesidad de participar en la batalla cultural. Familia, escuela e iglesia. Siempre serán los tres frentes correctos para hacer esta batalla. Y obviamente para ello necesitan herramientas. La mejor herramienta, la primera de todas, es la escritura. Mientras más fortalezcamos nuestra dependencia en las escrituras, más confianza tenemos en nuestra fe. Más convencidos estamos de nuestra fe y mejor batalla damos por nuestra fe. Lo segundo es que después de las escrituras se necesita formarse con textos, con documentos, estar atento de las grandes situaciones que hay y de las inquietudes de los jóvenes. Prestar atención a los jóvenes en base a esas inquietudes a través de formarse, de leer y de conseguir mucho material que los capacite para ello. Por ejemplo, nosotros en Amazon tenemos un muy buen libro que se llama El Teólogo Responde, que justamente responde a muchas de esas interrogantes que los jóvenes pueden presentar y que es bueno que el maestro, el líder, el pastor, el padre que tengan conocimiento, así que es un libro que recomendaríamos. Yo también estoy trabajando con otro que se llama Cultura Woke, que posiblemente salga para el año que viene, y prácticamente es ese tipo de recursos para poder ayudar a que haya más contenido en español tratando esta temática. Ya los hay, pero los autores no son tantos. Hay que sumar más autores.
De hecho, Gabriel Rauch escribió un libro que yo le hice el prólogo, que se llama Prohibida la Familia, Muy que es bueno. otro libro que se recomendaría. Es un libro muy bueno que se suma justamente a esta lucha, esta inmensa necesidad bibliográfica que hay. Así que prácticamente es una recomendación que nosotros podríamos dar en ese caso. Y finalmente, tiempo. Tiempo, señores. Uri Bronfenbrenner, en su teoría ecológico contextual, nos mostró algo muy importante ya en la década de los 70, y es la importancia del tiempo para poder inculcar valores. Los valores no se enseñan si no es dedicándole tiempo. ¿Quién debe dedicar tiempo? Obviamente, cada esfera que está encargada de dar o enseñar o incentivar o trasvasar valores al niño, al joven, al adulto. ¿Quiénes son? La familia, la escuela, la iglesia, incluso la sociedad. Y cada una de ellas tiene valores que no puede enseñar la otra dimensión. Es decir, la escuela no puede enseñar los valores que solo la familia puede. Tal cual. La familia no puede enseñar los valores que solo la escuela puede. La iglesia no puede enseñar valores que solo la familia puede. Pero los valores que la iglesia contiene dan sentido y contenido al valor de la familia o a los valores de la escuela. Por eso es que se necesita la iglesia, es decir, se necesita el apoyo de una cosmovisión cristiana que parte de la iglesia y afecta a las otras dimensiones. Y para eso se necesita tiempo. El papá se tiene que sentar con el hijo y ver lo que consume en televisión. El maestro tiene que sentarse con los muchachos y explicarles los valores de la fe. Es decir, yo estaba hoy con un grupo de maestros en una reflexión devocional en la mañana y les decía, el profesor cristiano es alguien que tiene a Cristo como acontecimiento en su vida y el Evangelio como el eje de su vocación. Por lo tanto, la vocación docente debe filtrar la vocación cristiana. El modo de ser cristiano de un docente es reflejando a través de la evangelización el trabajo que hace en la escuela. Y tiene que tenerlo claro para que de esa manera pueda hacer un trabajo de formación adecuada y correcta. Y ahí es donde se dan las verdaderas batallas. La batalla cultural no se da en las redes. La batalla cultural no se da en YouTube. Se promueve. Claro. La batalla cultural se promueve en las redes, pero donde se da es en la escuela. Es en la escuela bíblica dominical. Es en la casa. ¿Ves? Eso hay que tomarlo en consideración para poder hacer un buen trabajo. Y si nosotros entendemos eso, por supuesto que tendremos más éxito en la batalla. Finalmente, la conclusión reflexiva que yo puedo decir es la siguiente. Peleemos esta batalla, pero con la conciencia de que la guerra se ganó. Así es. Así es. Sí, sin duda creo que esta conclusión es la cerecita del pastel. Sí. Porque al final eso también nos lleva a un punto de entender que no se trata de un desgaste físico No. ni emocional, que a veces llega a suceder primero de esta batalla. Y créeme que de primera mano te lo puedo decir, ¿no? A veces ese desgaste se genera pues a causa de la oposición que ves, ¿no? De los ataques, de la resistencia que hay del otro lado, y que entonces te olvidaste de que esta lucha ya estaba escrito su final. Esta historia ya tenía un final escrito. Entonces, digo, gracias en verdad, Néstor, gracias por estos consejos, gracias por este tiempo. Algunos me están mandando un mensaje que nos están viendo vía por WhatsApp, me están mandando un mensaje que el tema está increíble, solamente que les hubiera gustado que ampliáramos todavía mucho más, pero no se preocupen, yo creo que vamos a tener tiempo para hacer más programas a futuro. Y por ahora, pues creo que lo que se ha estado brindando, lo que nos pudiste aportar, en verdad es muy loable, de mucho valor, y creo que aquellos que lo están viendo y aquellos que van a ver las repeticiones, pues van a tener una tarea muy buena por comenzar a hacer en casa. Excelente. Y bueno, pues solamente para ir finalizando, Néstor,
coméntanos nuevamente dónde podemos encontrar tu material. Sé que tienes ya un libro, o nos comentabas que tienes un libro, pero Sí, ¿dónde, Álvaros, sí, dónde sí. podemos conseguirlos? ¿Dónde podemos conseguir todo tu Amazon. material, videos, todo ello? Sí. Bueno, a los libros que he publicado y casi todos los libros que voy a estar publicando se pueden encontrar en Amazon. Ahora, si alguien que está escuchando está en Perú, aproveche el tiempo poco, ya me queda poquísimo tiempo para regresar a Estados Unidos y prácticamente tenemos los que nos han quedado, libros en físico, así que pueden directamente, si estén en Perú, contactarse a un número que yo les puedo facilitar ahora. Es el número del manager mío acá, que sin duda alguna es el que tiene el control de los materiales que tenemos. Nos ha quedado el libro del Teólogo Responde, pero la mayoría de los libros que he publicado se pueden conseguir directamente en Amazon. Ahí van a encontrar tanto la revista Contracultura, pero también van a encontrar el libro El Teólogo Responde, los libros de Septemberba, que es un libro que escribí, un libro de los cánticos de la primera Navidad, que es una reflexión interesante, histórica. Y también estamos emitiendo el libro de ¿Cuál es la iglesia verdadera? Que es un libro que escribimos en conjunto y que ha tenido muy buena acogida. Entonces, prácticamente ese sería el consejo en práctico que yo daría para poder presentar eso y se consiguen en Amazon. Ahí te puse el número del contacto acá en Perú. Luego, si usted quiere conocer un poquito más, simplemente vaya a YouTube. El canal El Teólogo Responde le va a recibir con los brazos abiertos. Hay una gran comunidad que está creciendo mucho más y que prácticamente ha sido muy bendecida con el trabajo que se está realizando. Así que si usted quiere pasar un buen momento, aprender algo, mientras al mismo tiempo disfruta un poco de ese sabor paródico que producción introduce a los videos del canal El Teólogo Responde, bueno, está más que invitado porque realmente allí va a aprender mucho. Y finalmente, aquellos que quieran contactarse, prácticamente yo siempre respondo por Instagram, @prof Néstor Díaz es el Instagram, ahí estamos nosotros también sirviendo. En X también, @responde teólogo. Y si desea sumarse a la comunidad de WhatsApp, bueno, también lo puede notificar y los muchachos lo insertan de inmediato. Ese sería todo. Perfecto. Bueno, Néstor, en verdad, nuevamente, gracias, amigo, gracias por tu tiempo. Sé que, bueno, estás ahorita en gira y mucho trabajo, pero gracias por brindarnos este tiempo y poder tener, pues, este conversatorio que yo creo que no, espero que no sea el último, sino que podamos hacer todavía más conversatorios en esta línea a futuro. Y para aquellos que nos están viendo, recuerden, bueno, pues este programa lo van a ver desde el canal oficial de Jorge Guiñaga Oficial o bien desde las redes sociales que manejamos también con el mismo nombre. Por mi parte, sería todo. Gracias, gracias a aquellos que están viendo el video, terminaron de verlo hasta este momento, aquellos que verán las repeticiones. Y bueno, pues una vez más, este es su servidor Jorge Aguiñaga y esto fue Batalla Cultural desde el Frente Familiar. Gracias y nos vemos la próxima semana.